Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La perseguida versus los fugitivos. Parte 1. El olor del queso flotaba de la pizza recién cocinada. Puesta en el centro de una mesa, era una simple pizza congelada, pero parecía un festín para los hambrientos. La pizza congelada formaba parte de la dieta de Mimori, por ello siempre había una gran cantidad en la casa de huéspedes. Sayake gruñía mientras cortaba un pedazo de pizza y lo llevaba a sus labios. Debiste haber muerto de verdad. El objetivo de su aguda y fría mirada era Kohou, quien estaba en el proceso de añadir un poco de salsa sobre un pedazo de pizza. Y mirando a Kohou por otro lado estaba una deprimida Yukina. Sí, esta vez fue demasiado. Admitió con sinceridad. Kohou estaba claramente incómodo al tener ambas magas de ataque mirándolo. ¿Qué? Él realmente estaba apenado por hacerlas preocupar de esa manera. Pero pensó que las chicas se estaban comportando con mucha frialdad con alguien que apenas hace unos 10 minutos se había desmayado. Notando la desafiante mirada que estaba dando Kohou, las elegantes cejas de Sayake se plegaron con incomodidad. ¿Por qué tanto alboroto, mareándote y desmayándote por un estómago vacío? Si estás a punto de colapsar, entonces díselo a alguien antes de hacerlo. ¿Qué clase de glotón eres? No lo pude evitar. Respondió Kohou. ¿Cómo diablos iba a saber que Yuma no había comido nada desde que robó mi cuerpo? Aparentemente, Yuma no había comido ni un bocado de nada durante la mitad del día después de intercambiar cuerpos con Kohou. Además, durante ese tiempo, Yuma había ejecutado una gran cantidad de hechizos y había tenido un espectacular combate contra Yukina, no era sorpresa que su cuerpo estuviera muerto de hambre. Entonces, incluso después de regresar a su cuerpo, Kohou no se había dado cuenta que estaba hambriento, eventualmente colapsando por el hambre. Era un poco difícil para él aceptar la culpa por todo eso. Sin embargo, era cierto que la herida en su pecho fue lo que causó el enorme malentendido. Pero es mi culpa por preocuparlas, discúlpenme por eso. Viendo cómo Kohou débilmente bajaba su cabeza, Sayake finalmente ablandó su expresión. Ah, sí, realmente lo hiciste. Después de eso, inmediatamente jadeó mientras su rostro se enrojecía. No, quiero decir, no me preocupe por ti ni un poco, Aketsuki Kohou. Ya veo. Está bien entonces. Esta vez, la facilidad con que Kohou aceptó sus palabras provocó que hinchara sus mejillas, aparentemente molesta. Como siempre, Kohou realmente no entendía por qué reaccionaba así. Pero pensó, es un poco gracioso cómo cambia tanto sus expresiones. Yukina suspiró ligeramente mientras observaba la interacción entre Kohou y Sayake. Sin embargo, es bueno que la situación no fuera nada peor a esto. Kohou estuvo de acuerdo desde el fondo de su corazón. Sí. Definitivamente. Con Yuma gravemente herida y el paradero de Natsuki desconocido, si Kohou hubiera sido derribado, los hubiera dejado en una encrucijada. Por cualquier razón, la herida en el pecho de Kohou le dolía fuertemente cada vez que usaba sus habilidades vampíricas y eso drenaba su fuerza. Pero si no se esforzaba, el dolor era algo con lo que podía lidiar. Kohou le dio una larga y profunda mirada a Yukina mientras hablaba. En todo caso, Yukina, ¿qué sucede con ese traje de enfermera? Ella estaba actualmente vistiendo un traje de enfermera de una pieza con minifalda. Incluso tenía puesto el gorro de enfermera que no ves muy seguido en estos días. También vestía unas medias largas. Yukina inclinó su cabeza con vergüenza mientras explicaba débilmente. Tu mamá, quiero decir, Mimori-san dijo que debía ponerme esto antes de entrar al laboratorio. Ciertamente, el traje delantal azul que había estado usando fue desgarrado durante los combates del día de hoy. Que se cambiara en ese traje de enfermera era completamente válido desde una perspectiva sensata. Sin embargo, debido a que no estaba acostumbrada al atuendo, Yukina parecía muy nerviosa. Entonces, me veo rara. La respuesta de Kohou fue franca. No, pienso que te queda muy bien, demasiado bien, de hecho. Yukina desde un comienzo daba un sentido de pureza, el traje de enfermera amplificaba eso, casi excesivamente. Por supuesto que sí, pensó Sayake mientras asentía silenciosamente. Su respiración se volvió irregular mientras miraba el cuerpo de Yukina de pies a cabeza, como si estuviera saboreándola con su lengua. Hasta el punto en que Kohou pensó que ella se hubiera lanzado encima de Yukina si él no hubiera estado allí presente. Juzgando que era mejor cambiar el tema, Kohou preguntó. Entonces, ¿cómo se encuentra Yuma? Yukina asintió un poco aliviada. Sus heridas han sido tratadas. Su vida no debería estar en peligro inmediato ahora.
La tensión abandonó el cuerpo de Kohou. Ya veo, eso es bueno. Eran buenas noticias, al menos por ahora. Como mínimo, lograron llegar a tiempo para salvarle la vida. Sin embargo, Yukina mordió su labio mientras sacudía su cabeza. Pero Mimori-san dijo que, no esperemos que se recupere de su estado actual. Entonces incluso la tecnología de MAR no puede hacer nada. El pacto de una bruja es un hechizo de alto nivel que la tecnología actual no puede analizar. Por supuesto, eso también significa que no podemos remover la maldición, hay muy poca información para realizar un diagnóstico definitivo. Eso está muy mal, murmuró Kohou, pareciendo adolorido. Él ya estaba listo para esto, pero la profundidad de la situación aún le dolía. A este ritmo no serán capaces de salvar a Yuma del profundo daño espiritual que le infligieron. Significaba que Tokoyoji Aya realmente intentó deshacerse de ella como si fuera una basura. De acuerdo a Mimori-san, solo una poderosa bruja podría salvarla ahora. Dijo que si había una bruja igual o más fuerte que Tokoyoji Aya, entonces sería posible. Entonces, Natsuki-chan, dijo Kohou con seriedad. Ella era una bruja que cumplía con esas condiciones. Además, él no pensaba que nadie más además de Minamiya Natsuki aceptaría ayudar a Yuma. Sayake calmadamente señaló el inconveniente con eso. Pero, no sabemos dónde está Minamiya Natsuki, ¿correcto? Además, perdió su magia y ahora está escapando de los prisioneros, ¿no es así? Sayake no estuvo allí, pero le explicaron los sucesos importantes. Si los fugitivos hablaban en serio, Natsuki actualmente estaba en un estado indefenso, habiendo perdido su memoria y sus poderes mágicos. Si querían salvar a Yuma, necesitaban mantenerla a salvo y restaurar su fuerza completa. No tenemos opción, debemos buscarla. Respondió Kohou. Si no encontramos a Natsuki-chan antes que los fugitivos. Supongo que sí. Agregó Yukina. Si Natsuki-chan puede recuperar su poder mágico, también debería ser capaz de restaurar todas las funciones de la barrera penitenciaria. Yukina estaba totalmente de acuerdo con el comentario de Kohou. Si podían restaurar la barrera penitenciaria por completo, los fugitivos serían succionados hacia adentro una vez más. Todo este incidente giraba en torno a Natsuki. ¿Pero cómo la buscamos?, preguntó Sayake, sin tener idea. La ciudad está llena de personas debido al festival de Halloween. Sí, tienes razón. Concordó Kohou, concentrado en la televisión mientras hablaba. No creo que la encontremos con solo dar vueltas por allí. Una estación local de la isla Itogami estaba transmitiendo en vivo el festival de Halloween. Ya eran más de las 8 de la tarde. Las aceras de la ciudad estaban llenas con turistas esperando el desfile del festival. Bajo circunstancias normales, los horribles vestidos asfixiantes de Natsuki la harían resaltar entre la multitud, pero esta noche no era el caso. La isla estaba llena con turistas vistiendo trajes aún más extravagantes que los de ella. Yukina dio una sugerencia mientras se comía el resto de su pizza. ¿Qué tal si le pedimos ayuda a la guardia de la isla? La guardia de la isla, encargados de mantener la ley en el santuario demoníaco, muy probablemente ellos encontraran a Natsuki antes que los fugitivos, pero solo si disponían suficiente personal para una búsqueda. Sayake titubeó pensativamente y frunció sus cejas. Estoy muy segura que ellos ya están al tanto sobre la barrera penitenciaria, así que podríamos hacer el pedido, pero no creo que debamos esperar mucho de ellos. Seguramente están atados de manos ahora mismo. No solo son los fugitivos, aún tienen que ocuparse de los remanentes de LCO. Kohou con pereza descansó su barbilla sobre sus palmas mientras lo contemplaba. La guardia de la isla, G. Aunque eran oficiales policiales para el público en general, la guardia de la isla realmente eran un ejército privado bajo el control directo de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas. Su mayor ventaja venía de emplear la gran cantidad de información recolectada de las redes de información esparcidas por toda la isla. Si les pudieran proveer con solo reportes de testigos sospechosos o fotos de cámaras de seguridad, sería suficiente para encontrar con facilidad a Natsuki-chan. Asahi podría ser capaz de obtener información de la guardia de la isla por nosotros. Asahi, ¿te refieres a Aiba Asahi?, preguntó Sayake, repentinamente mirándolo con desprecio. Me lo he estado preguntando por un tiempo. ¿Qué demonios es ella? ¿A qué te refieres con qué? Ella solo es una estudiante de preparatoria con un trabajo de medio tiempo, no. Kohou no tenía idea porque Sayake veía a Aiba como su rival hasta ese punto. Pero la Corporación Administrativa de las Grandes Placas había desplegado la alfombra roja para Asahi debido a sus habilidades de hacker. Ella probablemente no tendría que hacer eso para algo tan simple como encontrar a Natsuki. Fue entonces cuando Yukina, quien casualmente estaba mirando la TV en ese momento, murmuró repentinamente. Aiba-senpai. Kohou se giró hacia ella confundido. Yukina se apresuró en explicar. Justo ahora, pensé haber visto a alguien muy similar a Aiba-senpai. Ah, allí, otra vez. Señaló la esquina de la pantalla. Kohou hizo un corto sonido cuando reconoció el rostro familiar.
Era en la orilla de una acera junto a la carretera. Una estudiante de preparatoria con un peinado extravagante estaba parada allí, mezclada con los turistas observando el desfile. Tenía un brazo alrededor de una pequeña niña con cabello largo que parecía tener unos 4 o 5 años de edad. Asahi, ¿qué diablos está haciendo allí? Sayaka inclinó su cabeza ligeramente, mirándolo como si la sorpresa le pareciera extraña. No está simplemente con su pequeña hermana en el desfile. Ciertamente, no era nada inusual para un residente de Isla Itogami asistir al desfile del festival. Si solo hubiera estado Asahi en pantalla, Kohou no hubiera estado tan sorprendido. No, verás, Asahi no tiene una hermana menor. Fue Yukina quien finalmente hizo la pregunta que Kohou temía hacer. Senpai, esa niña no se parece mucho a... Sí, pero, quiero decir, podría ser. La chica era como una muñeca vestida con un sofocante y extravagante vestido de encaje. Además, tenía una extraña aura poderosa a su alrededor sin ninguna razón aparente. La chica que Asahi estaba abrazando se parecía mucho a Minami Yanatsuki. Sí, Tokoyoshi Aya lo había dicho, su grimorio había robado el tiempo y experiencia de Natsuki. Eso significaba que era muy posible que su cuerpo también hubiera retrocedido en el tiempo. Yukina tenía una mano sobre su gorro de enfermera mientras murmuraba con inquietud. Esta transmisión no está siendo transmitida en todas las pantallas de la ciudad. El desfile estaba siendo transmitido por las pantallas de los edificios, en las vidrieras de tiendas electrónicas, dentro de las estaciones de trenes, y en numerosas pantallas de televisión en otras ubicaciones. Y cuando colocabas a una estudiante de preparatoria con una apariencia llamativa acompañada con una niña vestida con un vestido de encaje, llamaban la atención incluso entre todos esos turistas. Si uno de los fugitivos estuviera mirando la televisión ahora mismo. Tienes que estar bromeando. Esto es muy malo, pensó Kohou mientras sujetaba su cabeza, solo para buscar su teléfono un momento después. Parte 2. Bailarinas vestidas con armaduras de bikinis reveladores desempeñaban un maravilloso baile de espada mientras desfilaban por la calle principal. Incluso para los estándares de desfiles nocturnos, The Ride of the Valkyries 6 siempre era la número 1 o 2 de los programas más famosos. La banda acompañando el espectáculo de las bailarinas tocaba una épica música de ópera, incrementando la tensión de los espectadores. Asahi escuchó el ringtone de su celular justo antes del clímax del espectáculo. Aunque estaba muy tentada en ignorarlo, cambió de opinión y de mala gana sacó su celular. Pero cuando vio el nombre de la persona quien llamaba, sus ojos se ampliaron con sorpresa. Lo lamento, Sana-chan, ¿podrías venir conmigo un momento? Asahi se separó de la multitud de espectadores en la acera y se dirigió a un callejón más tranquilo. Aunque esperaba quejas sobre no poder ver el desfile, Sana la siguió obedientemente. Aliviada por eso, Asahi presionó su celular sobre su oído. ¿Hola? Kohou. Por alguna razón, la voz de Kohou sonaba tensa. Asahi. ¿Dónde estás ahora mismo? Desconcertada por su extraño comportamiento, Asahi miró a su alrededor. ¿Dónde? Estoy frente al edificio Cuadra, no muy lejos de la Keystone Gate. El desfile principal está a punto de pasar. Eso fue lo que pensé al verte en la televisión. No puede ser. ¿Me viste? Asahi hizo, torciendo sus mejillas. Gracias a que tuvo que pasar la noche en su trabajo de medio tiempo, Asahi aún estaba vistiendo la misma ropa que usó esa mañana, su maquillaje era todo un desastre. Dejar que Kohou entre todas las personas la viera en ese estado era un error de su parte. Sin embargo, Kohou no le prestó ninguna atención al sufrimiento de ella y le hizo otra pregunta. Estás acompañada de una pequeña niña, ¿cierto? Y harem. Asahi frunció sus cejas mientras miraba a la niña, parada justo a su lado. No tenía idea por qué Kohou reaccionaría al ver una ordinaria niña junto a ella en televisión. Ella estaba muy segura que sus intereses no iban en esa dirección. Bueno, lo estoy, pero... 6 de Ride of the Valkyries, en alemán Valkyrenritt o Ritter Valkyren, la cabalgata de las Valquirias es el término popular para referirse al comienzo del tercer acto de la Valquiria, la segunda ópera de la tetralogía, El Anillo del Nibelungo, compuesta por Richard Wagner. A mí me encanta, y la recomiendo 100%. Búsquenla en YouTube. Canis Lycaon. ¿Quién es ella? ¿Alguien que conoces? Ella está perdida. Me parece familiar, pero no logro recordar a quién. El teléfono transmitió el sentido de perplejidad de Kohou. ¿Perdida? ¿Cuál es su nombre? Ella no parece recordarlo. ¿Significa que tú la conoces, Kohou? Quiero decir, ella se parece mucho a Natsuki-chan, ¿no lo crees? No pude simplemente dejarla por su cuenta. Entiendo.
Kohou cubrió la bocina por su parte y comenzó a susurrarle a alguien más. Asahi frunció el ceño con molestia. Lo primero que vino a su mente fue la estudiante transferida. También recordó a Tokoyoshi Yuma, la amiga de infancia de Kohou. Tal vez Kohou estaba hablando con ambas chicas en ese momento. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Kohou una vez más, parecía estar llena de tensión muy diferente al humor del festival. Escucha, Asahi, quiero que me escuches con cuidado. De acuerdo. Esa niña, podría ser realmente. El grito de Sana interrumpió la voz de Kohou. Mamá. Sorprendida por Sana quien la jalaba su brazo derecho, Asahi volteó su rostro y miró a su espalda. Sana estaba observando un hombre calvo que se acercaba por el oscuro callejón. El hombre probablemente tenía 60 años de edad, estaba en muy buena forma para su edad, su cuerpo estaba cubierto por simple y humilde tela. Su piel estaba un poco bronceada. De alguna forma daba la impresión de ser un entrenador de yoga experimentado. Cuando habló, su voz era áspera. Te encontré. Sus ojos estaban dirigidos hacia Sana. Asahi inmediatamente se paró frente a la niña, cubriéndola. Señor. ¿Cuál es su relación con? El anciano le dio una malévola mirada a Asahi. Era una mirada desinteresada de alguien estaba fastidiado. Fuera de mi camino, niña, entrégame la bruja del vacío ahora. La voz de Kohou se pudo escuchar en el celular nuevamente, desconcertado. ¿Asahi? Asahi, ¿qué sucede? Tal vez fue la familiar voz lo que la hizo recuperar sus sentidos. Asahi cuidadosamente retrocedió un poco mientras mantenía su mirada sobre el intruso. Hay un anciano extraño acercándose. El anciano miró con rabia a Asahi y gritó. Peste. Desaparece. Su cuerpo entero se tornó rojo. Esto no era debido al aumento de su presión sanguínea causado por la rabia, su propio cuerpo comenzó a emitir una luz como la de un metal cuando era sometido a una alta temperatura. Un borroso destello provocó que el aire se deformara a su espalda. Incluso distanciada de él, Asahi podía sentir como el aire a su alrededor comenzaba a hervir. La forma en que el anciano soportaba súper altas temperaturas dentro de su cuerpo lo hizo parecer a un Efret 7. Asahi gritó al darse cuenta lo que era el anciano. Un maestro espiritual. Los espíritus eran seres de energía pura que existían en otro espacio dimensional. Eran masas de energía espiritual con una pureza extremadamente alta. Cuando eran invocados a este mundo, los espíritus elementales se quebraban y desaparecían instantáneamente. Hechiceros de alto rango y sacerdotes podían usarlos como ataques mágicos, dicho de otra manera, no tenían un mejor uso además de ese debido a su natural estado inestable. Se dice que solo a través de un reactor espiritual de gran escala podían invocar un espíritu y mantenerlo estable. No era algo que un solo individuo pudiera lograr. Sin embargo, había excepciones extremadamente raras. Llamados maestros espirituales, aquellos que invocaban los espíritus por sí mismos. Hay rumores que dicen que la princesa coronada del reino europeo de Aldeguir era capaz de invocar espíritus por ella misma y controlar libremente su poder espiritual. Este anciano probablemente era un invocador similar a ella. Por supuesto, lo que él había llamado no era de ninguna manera un espíritu de alto rango como los que usaba la princesa de Aldeguir, más bien era un Efret de un rango mucho más bajo. Sin embargo, basado puramente en su poder de ataque, aún dejaba en vergüenza a otros hechiceros. El anciano era un monstruo de carne y hueso, mucho más aterrador que un demonio. La decisión de Asahi fue rápida. Sana-chan, corre. Al darse cuenta inmediatamente que el objetivo del anciano era Sana, corrió, jalando a la niña por su mano. Sana desesperadamente se aferró a Asahi, siendo casi arrastrada en el proceso. Asahi ya no tenía tiempo para hablar con Kohou. Asahi cortó la llamada y sacó su smartphone gritando en el micrófono mientras continuaba corriendo con todas sus fuerzas. 7 Efret son criaturas sobrenaturales de la mitología islámica y de Medio Oriente, se refiere a poderosos jinni de clase infernal, representados como gigantescas aves de fuego. Los jinni son demonios de la mitología islámica, nombrados en el Corán. Esto no es nada gracioso, Mogwai. Una voz sintética con un tono sarcástico se pudo escuchar. La escucho, señorita. Este era el compañero de Asahi, la inteligencia artificial llamada Mogwai. Situación. Análisis completo. El anciano es Kiliga Hilika. Nació en las guerrillas del Valle Kabul en el Medio Oriente, un monstruo que usó un hechizo para plantar un efret en su propio cuerpo para así poder matar a sus enemigos en una forma más eficiente. Hace 6 años, fue arrestado en Isla Itogami por intento de terrorismo y fue condenado en la barrera penitenciaria.
Asahi estaba conmocionada. ¿La barrera penitenciaria? ¿Quieres decir que no es una simple leyenda? Supuestamente era una prisión escondida en algún lugar del santuario demoníaco donde los peores criminales eran encerrados. Entonces, ¿significaba que el anciano era un fugitivo? Era algo difícil de creer, pero Asahi no pensaba que Mogwai le dijera mentiras en una situación como esta. El anciano no era un gran corredor. Cuando mucho, se estaba moviendo a un ritmo donde Asahi y Sana tenían que correr por sus vidas. Sin embargo, el anciano simplemente quemaba árboles decorativos y señales que bloqueaban su camino, permitiendo perseguirlas por la ruta más corta. A este ritmo, solo era cuestión de tiempo antes que las alcanzara. Mogwai, calcula una ruta. Nos dirigimos hacia la entrada de Keystone por los túneles de servicio público. Encárgate de la barricada. Entrada G. Entendido. Gira a la derecha en la próxima esquina, bajando las escaleras hacia el subterráneo del centro comercial. Al bajar encontrarás una escotilla que lleva hacia los túneles de servicio público. Entendiendo instantáneamente lo que Asahi estaba planeando, Mogwai le dijo el camino por donde podía escapar. Afortunadamente, los callejones estaban libres de personas ya que todos estaban viendo el desfile, no había ningún peatón que bloqueara su camino. Recogiendo el pequeño cuerpo de Sana, Asahi bajó lo más rápido que pudieron unas escaleras e inmediatamente fijó sus ojos sobre una escotilla. Era la entrada hacia el túnel de servicio público usado para las tuberías de agua y los cables enterrados debajo de la ciudad. Mogwai ya había quitado el seguro de la escotilla vía control remoto. Asahi pateó la escotilla para abrirla y entró al túnel con poca iluminación. Era un largo túnel no más de 2 metros de diámetro. Asahi, después de correr unos 50 metros por el túnel, cayó sobre sus rodillas. Su resistencia finalmente había llegado a su límite. Era una carga muy grande para una estudiante de preparatoria normal cargar una niña en sus brazos mientras corría. Por su parte, Kiliga Hilika ya había entrado en el túnel persiguiendo a las chicas. Pero en ese momento, una gruesa estructura descendido entre ellos, al parecer con la intención de cortar el camino del anciano. Era una pared de emergencia para proteger la isla del fuego, inundaciones o ataques demoníacos. La pared tenía unos 24 centímetros de grueso, hecha enteramente de acero, reforzada con energía mágica. Fue diseñada para que fuera ridículamente fuerte, hasta el punto de poder resistir ataques del Kenju de un vampiro. Seguramente un hechicero criminal capaz de invocar un Efret no podría romperla con facilidad. Asahi miró a su espalda. Sería genial si se diera por vencido, pero se retorció con terror, notando repentinamente cómo la gruesa y tenaz pared estaba emitiendo una luz naranja sobre su superficie. Las llamas supercalientes bajo el control de Kiliga Hilika estaban hirviendo y derritiendo la pared a una increíble velocidad fuera de sus expectativas. Esto no es bueno, señorita. La pared está cediendo más rápido de lo que esperábamos. Su temperatura ha rebasado el nivel que puede resistir. En otras palabras, el acero reforzado con magia era resistente a los ataques mágicos, pero no era distinto al acero normal frente a un ataque elemental como el fuego. Hilika probablemente ni siquiera usó un hechizo. Él no parecía tan diestro como para usar su Efret como un reactor espiritual para usar magia ofensiva poderosa. Solo estaba conduciendo el calor del Efret. Pero su método de ataque era difícil de contrarrestar precisamente porque era muy primitivo. Sana parecía haber decidido algo mientras miraba a Asahi. «Mamá». Su expresión casi parecía indicar, «Yo me quedaré aquí, corre por tu vida». «Por Dios santo», pensó Asahi mientras exhalaba. Abrazó la pequeña figura de Sana con una impetuosa sonrisa. «Está bien. Te protegeré, cueste lo que cueste, no podemos permitir que nos subestime como nativas de un santuario demoníaco». Asahi recogió a Sana una vez más. No lo dijo como si fuera un gesto vacío. La pared estaba completamente derretida ahora. Con una apertura caliente, goteando acero caliente, el anciano envuelto en fuego emergió. Ahora que la pared no estaba, su única opción era correr. Sin embargo, ni Sana ni mucho menos Asahi habían recuperado fuerzas suficientes para correr a toda velocidad. En su lugar, la voz áspera de Kiliga Hilika se rió enérgicamente. «¿Qué sucede, pequeña? Esto es todo lo que tienes». El hombre estaba a unos 10 metros de ellas, pero el calor que emitía su cuerpo se sentía justo a sus espaldas. Mogwai estaba riéndose con un sarcástico «J-E-J-E» mientras reportaba. «Está a punto de atraparte, señorita, en unos 13, no, 12 segundos».
El anciano estaba extendiendo su brazo cubierto en llamas cuando Asahi sonrió ferozmente y se detuvo, dando vuelta para mirarlo. Excelente. Justo a tiempo. En ese momento, con puertas a los lados del túnel se abrieron repentinamente, algo salió de ellas con un gran rugido. El hombre fue golpeado por su flanco y fue arrojado al suelo. Los ojos de Sana se ampliaron por la sorpresa. Gotas de agua fría estaban esparcidas alrededor, mojando los pies de Asahi. Era agua. Un torrente de agua estaba fluyendo por las compuertas con increíble fuerza, golpeando el cuerpo de Kiliga Hilika como un martillo. Arg, pequeña perra. Cuando el agua tocaba su cuerpo hirviente, inmediatamente cedía el punto de ebullición y se convertía en vapor. Fue Kiliga Hilika quien salió volando debido a la onda de choque. Además, la fuerza del agua no disminuyó. Kiliga estaba atrapado en el torrente de agua, solo para ser arremetido contra la pared una vez más. Sana estaba estupefacta mientras Asahi le explicaba en su oído. Invertí el flujo de agua. Para evitar que las instalaciones municipales se inundaran con una pesada lluvia, el interior de las grandes placas tenía drenajes por toda el área. Las tuberías de drenaje tenían bombas de solenoide y bombas de cárter para prevenir las aguas negras del océano, pero Asahi y Mogwai tomaron el control para permitir el paso del agua de mar e inundar deliberadamente el interior del túnel. Con Sana aún en sus brazos, Asahi escaló una escalera de inspección para evitar ser arrastrada por la fuerza de agua. Esta era la ruta de escape que diseñaron Asahi y Mogwai. Asahi giró la llave de la escotilla y escapó a la superficie. El interior del túnel ya había sido inundado completamente. Seguramente incluso la habilidad de Kiliga Hilika que poseía las temperaturas súper altas de un Efret no le permitiría moverse con libertad bajo el agua. Sin embargo, la expresión de Asahi permaneció seria. Me gustaría decir, disfruta siendo arrastrado hacia el océano, pero no soy tan ingenua. El asfalto cubriendo el camino detrás de Asahi y Sana estaba dando un extraño olor de ser derretido. Ningún otro que Kiliga emergió desde debajo de los escombros. Un humo blanco estaba emanando del cuerpo entero del anciano. Tenía una serie de espeluznantes manchas de quemadura por todo su cuerpo. Aparentemente, ser bañado por una inmensa cantidad de agua marina debilitó significantemente su control sobre el Efret. El anciano apretaba sus dientes mientras gruñía. Ahora sí que lo has hecho, niña. Se aproximó a Aiba y Sana, arrastrando sus pies con cada paso que daba. Incluso debilitado de esta manera, la capacidad de combate de Kiliga Hilika era una seria amenaza. Asahi y Sana ya no tenían resistencia para seguir huyendo, ni tampoco quedaba alguna instalación que pudieran usar. El brazo derecho del anciano una vez más fue envuelto con llamas de altas temperaturas. Maravilloso, ha pasado mucho tiempo desde que tuve una presa con tantas energías. Estaba decepcionado cuando escuché que la bruja del vacío había perdido sus poderes, pero tú eres digna de ser quemada hasta las cenizas por mis llamas. Asahi sacudió su cabeza. Lo lamento, pero no respeto lo suficiente a mis mayores como para desperdiciar mi tiempo con un anciano senil y egoísta como tú. Mogwai. ¿Qué? Ah, parece que lo lograste a tiempo, hazlo, por favor y gracias. Fue una monótona y calmada voz la que respondió el comando de Mogwai. Except. La voz provino de la chica homúnculo con brillantes y pálidos ojos azules. Relucientes y gigantes brazos color arcoíris emergieron de su espalda. Los brazos se movieron como un látigo mientras golpeaban el cuerpo de Kiliga Hilika. Hubo un contundente impacto mientras el aire era agitado, como si dos gigantescas rocas chocaran mutuamente. Arremetido contra la pared de un edificio, sangre fresca fluyó del cuerpo de lava del anciano. ¡Guau! Un destellante rayo producido por un faro de búsqueda brilló sobre él. Mientras que el anciano levantaba su cabeza, vio que un gigantesco golem había aparecido frente a él, tragándose la niña en su interior en el proceso. Era un Kenju con forma humanoide, cubierto con una armadura transparente. Detrás del Kenju, una unidad mecanizada de guardias de la isla había sido desplegada, con sus armas listas. Asahi no los había llamado, debieron haber estado allí desde un principio. Esta era la entrada de la Keystone Gate, la ruta de emergencia donde siempre estaban desplegadas unidades de la guardia de la isla. Asahi no había estado corriendo a ciegas, se usó a sí misma como carnada para atraer al enemigo a las puertas de la guardia de la isla. Y para la gran mala suerte de Kiliga Hilika, Astarte había estado visitando el cuartel de la guardia de la isla en búsqueda de Minamiya Natsuki. La sacudida de la cabeza del asesino parecía decir, increíble. Un homúnculo, controlando un Kenju. Los Kenju eran bestias invocadas de otro mundo.
Eran masas de energía mágica tan densas, que eran conscientes y podían adaptar una forma física. Aunque el Efret que controlaba Kiliga tenía un nivel ridículo de energía espiritual, no era un ser que contradijera las mismas leyes naturales del mundo. Por esa razón los reactores espirituales y otras fuentes podían mantenerse por medio de métodos hechos por el hombre. Pero los Kenju no eran tan gentiles. Por su propia naturaleza, eran seres que no pertenecían a este mundo. Además, por mucho poder destructivo que pudiera poseer un Kenju, el precio que tenía que pagar el invocador era su propia energía vital. Los vampiros eran temidos como los seres demoníacos más poderosos debido a su infinita energía negativa, ya que con solo eso, podían controlar a los Kenjus. Y aún así, aquí estaba una indefensa niña homúnculo desatando con toda libertad un Kenju frente a sus ojos. Es una locura. Gilika se levantó y extendió sus incandescentes llamas como si se moviera para golpear a Astarte. Era el ataque llameante del Efret que podía derretir una gruesa pared de acero en cuestión de segundos. Sin embargo, uno de los brazos del Kenju detuvo el ataque. Execute, rododáctilos, dijo la inexpresiva voz de Astarte. Los ojos de Kiliga Gilika se expandieron con temor, la fuerza de las llamas emitidas por su cuerpo estaban debilitándose. El Kenju de Astarte estaba robando la energía espiritual del Efret. ¿Estás comiéndote mi energía espiritual? El anciano repentinamente comenzó a temblar. La voz de la niña homúnculo dentro del Kenju respondió calmadamente. Afirmative. Perdiendo toda su energía espiritual, Kiliga Gilika estaba siendo presionado contra el suelo por el brazo del Kenju. Por supuesto, para ese entonces ya había perdido la conciencia. Mientras permanecía tirado en el suelo, los grilletes grises en su antebrazo comenzaron a brillar, liberando incontables cadenas que envolvieron completamente su cuerpo. Luego, el cuerpo del anciano se hundió en el espacio infinito, desvaneciéndose finalmente. Parte 3. El gigantesco Kenju brilló como un espejismo y se desvaneció, dejando en su lugar solo a la chica homúnculo. Su largo cabello azul índigo se agitaba mientras se acerba a Aiba y Sana. Señorita Aiba, ¿se encuentra bien? Asahi se dio una mirada y forzó una sonrisa. Ah, no, estoy bien. Aunque mi ropa es un desastre. Toda su ropa estaba en un estado patético, sucio por el ducto de drenaje y empapado con agua de mar. Recién la había comprado pero ya no tenía más opción que tirarla a la basura. Las sandalias que le gustaban tanto estaban marcadas y rayadas. Por lo menos la ropa de Sana no se había ensuciado. Gracias, Astarte. Tu presencia aquí nos ha salvado. ¿Pero por qué estás aquí de todas formas? Astarte explicó brevemente su razón por estar en el cuartel de la guardia de la isla. Actualmente estoy en busca de la instructora. Asahi sabía muy bien que su guardián, Minamiya Natsuki, también trabajaba como tutora de la guardia de la isla en su labor como maga de ataque. Por lo tanto, la visita de Astarte en el cuartel para encontrarse con Minamiya Natsuki no era para nada misterioso, sin embargo. Buscándola. Espera, ¿quieres decir que Natsuki-chan está desaparecida? Astarte asintió mientras fijaba sus ojos color zafiro sobre Sana. Afirmativo. Sin embargo, sus características físicas concuerdan en gran parte con la instructora. ¿Puedo solicitar una explicación? Sus características físicas concuerdan. Oh, ¿te refieres a que se parecen mucho? Ciertamente, Asahi había notado que Minamiya Natsuki y Sana tienen un gran parecido mutuamente, pero no podía responder algo que no sabía. Asahi pareció recordar algo mientras frotaba la cabeza de Sana. Ahora que lo pienso, ese fugitivo parecía estar persiguiendo a Sana, G. En cuanto a por qué se parecen tanto, yo también quisiera saberlo, pero... Las palabras de Asahi alcanzaron ese punto cuando escuchó un pequeño clic de zapatos detrás de ella. Era el eco de alguien cayendo con agilidad desde el techo de un edificio, haciendo un espectacular aterrizaje. El sonido asustó a Sana, quien se escondió detrás de Asahi con miedo. En ese instante, escucharon la voz de una ramera que parecía burlarse de ellas. Debería decírtelo entonces. Una mujer estaba parada donde Kiliga Gilika se había desvanecido. Era una joven mujer de cabello púrpura. Más allá del largo abrigo que la cubría, estaba cubierta únicamente con escandalosa y costosa ropa interior. El atuendo parecía demasiado como para ser un disfraz de festival. La mujer sacudió su cabello por su mejilla mientras se soltaba una risa burlona. No es una simple similitud, ella realmente es Minamiya Natsuki. Solo está bajo el efecto de una pequeña maldición. Su antebrazo izquierdo tenía unos grilletes grises idénticos a los de Kiliga Gilika. Eso significaba que ella también era una fugitiva de la barrera penitenciaria.
Todas las tropas de la guardia de la isla levantaron sus armas. Incluso al ver esto la hermosa mujer no dejó de sonreír. Los guardias estaban sorprendidos con su reacción, no sabían si debían abrir fuego o no. Asahi mantuvo su guardia en alto. ¿Quién eres? Las esquinas de los labios de la mujer se levantaron con deleite. Gigliola Girardi. Ese nombre te suena conocido. Un escalofrío recorrió la espalda de Asahi. La diva del teatro Quortes. Gimió Asahi. Gigliola Girardi era una vampiresa. Una vampiresa de la vieja guardia descendiente del tercer progenitor, Chaos Bride. Y una vampiresa en todo el sentido de la palabra, también era una prostituta de clase alta involucrada en numerosos casos sexuales con miembros de la nobleza y realeza en las distintas naciones de Europa. Su fortuna cambió hace unos 5 años, justo cuando una aventura con el príncipe coronado de un pequeño país fue descubierta. Temiendo por un escándalo, los miembros de la familia real decidieron asesinarla silenciosamente. Profundamente enfurecida, aniquiló los asesinos que fueron enviados y masacró varios miembros de la familia real en su lugar, incluyendo al príncipe coronado. Coloquialmente, el incidente se dio a conocer como la tragedia del teatro Quortes. Como resultado, sus crímenes anteriores también fueron descubiertos, provocando que levantaran una orden de arresto internacional, y finalmente, fue arrestada. Se suponía que aún debería estar en prisión. Gigliola sonrió, encantada, mientras observaba cómo Asahi estaba aterrorizada. Estoy tan complacida que aún existan niños que me recuerden. ¿Por qué estás en la isla Itogami?, preguntó nerviosamente Asahi. La tragedia del teatro Quortes era un incidente muy conocido en todo el mundo, tuvo mucha publicidad en Japón, lo suficiente como para que Asahi, quien aún estaba en escuela primaria, lo recordara como si hubiera sido ayer. Sin embargo, ese incidente sucedió en un país muy, muy lejano. Asahi no podía comprender por qué estaba aquí, cuando debería estar en alguna prisión europea. Gigliola se encogió de hombros con un aire frívolo mientras respondía a la escéptica pregunta de Asahi. Me sobrepasé un poco en la prisión de demonios, Hispania. ¿Te sobrepasaste? Gigliola casualmente agitó su mano. Sí, me apoderé de los prisioneros y guardias y jugué con ellos como se me antojaba, lo cual por supuesto se convirtió en un gran alboroto. Al final, enviaron a la bruja del vacío, y fui enviada a la barrera penitenciaria. Asahi solo se quedó mirando. La prisión europea de demonios, Hispania, era sinónimo de terror. Se decía que no muchos criminales hechiceros que eran enviados allí regresaban con vida. Y aún así, ella acaba de decir que se apoderó del lugar. Si eso era cierto, era un ser mucho más peligroso a los rumores que se dicen de ella, suficiente como para asumir que podría destruir Isla Itogami por ella misma. Gigliola esta vez habló con un tono gentil. Verás, no tengo rencor sobre este santuario demoníaco. Si me entregas a la niña, te dejaré ir. Mientras Ana permanecía cerca, Asahi firmemente abrazó el cuerpo de la niña y miró con furia a la mujer. ¿En verdad no piensas que diré, sí, claro, y te la entregaré, cierto? Astarte invocó su Kenju una vez más y se paró frente a Gigliola para cubrir a Asahi y a Sana. Concuerdo. Por favor retroceda, señorita Asahi. Gigliola exhaló con melancolía mientras observaba el gigantesco Kenju color arcoíris. El Kenju de Astarte, Rododáctilos, tenía la habilidad de consumir la energía mágica de otros demonios para alimentarse, y también podía anular la energía mágica. Incluso el increíble poder que poseía alguien de la vieja guardia como Gigliola, no podía penetrar el efecto de oscilación divina que protegía a Astarte. Un Kenju coexistiendo con un homúnculo, este santuario demoníaco ha creado una muñeca híbrida muy rara. Ciertamente es algo molesto. ¿Pero qué puedes hacer contra esto? Un látigo carmesí emergió en mano de Gigliola, era un gran látigo cubierto completamente con espinas como el tallo de un rosa. Este era su Kenju, mejor conocido como arma inteligente. Sin embargo, su látigo no atacó al Kenju de Astarte, en su lugar, golpeó el suelo a sus pies. En ese momento, un estruendoso rugido acompañó el tambaleante Kenju de Astarte. Astarte, gritó Asahi. El golem color arcoíris cubría a Asahi de incontables balas disparadas sobre ellos. Balas de alto calibre de rifles antibélicos, cohetes portables, ametralladoras y árbeles tocho, reforzadas con energía ritual, todas estaban construidas especialmente para reprimir a los demonios. 8 árbeles son armas parecidas a las ballestas pero de un tamaño muy superior, usadas durante las guerras del siglo XII. Un demonio ordinario sin duda hubiera sido arrasado por una ráfaga de fuego tan concentrada, pero el golem de Astarte lo soportó.
Sin embargo, incluso ella estaba en aprietos. El increíble bombardeo había sellado completamente sus movimientos. Asahi estaba pasmada. ¿Por qué los guardias de la isla están? No fue Gigliola quien atacó a Astarte, sino la unidad principal de asalto de la guardia de la isla que había asistido en la captura de Kiliga Gilica. Los guardias, supuestamente de su lado, estaban atacando a Astarte con todo lo que tenían. Astarte casualmente se expresó con un tono robótico y monótono. Recomiendo que escape, señorita Aiba. Ellos están siendo controlados por un Kenju. Asahi jadeó y miró a Gigliola. Controlados. La punta de su látigo aún permanecía sobre el suelo. Sin embargo, cuando Asahi miró con más cuidado, notó que un incontable número de ramas se habían esparcido como las raíces de una planta, saliendo del suelo para envolver los pies de los guardias. Mogwai rápidamente explicó la situación, con su robótica voz. Esto no es bueno, señorita. El Kenju de Gigliola Girardi, Rose Zombiemaker, tiene la habilidad de controlar la mente. Al parecer poner todos los huevos en una canasta resultó contraproducente. Gigliola había dicho que se había apoderado de la prisión de demonios en Europa. El poder de su Kenju era controlar la mente de otros por medio de un vínculo físico, justo como un parásito. Esa habilidad la dio a conocer como una amenaza pública muy peligrosa. En cierto sentido, su habilidad la hacía más temible que un vampiro progenitor. Después de todo, la humanidad solo era capaz de combatir en términos iguales a los demonios con su abrumadora fuerza física, en grupos. Sin embargo, su habilidad tomaba el arma más poderosa de la humanidad y la ponía contra ellos. Gigliola era más poderosa mientras más numeroso fuera el enemigo. Indolentemente, Astarte declaró: debo impedir su progreso. Por favor, abandona este sector con rapidez. Sin embargo, Asahi podía notar claramente la urgencia en su voz. El Kenju de Astarte, el cual por naturaleza solo podía ser derrotado por una fuerza demoníaca mayor a la que poseía, que también repelía todos los ataques mágicos, haciéndolo casi invencible, tenía una debilidad: su huésped, Astarte, quien solo era una frágil homúnculo. Su cuerpo no podía soportar una invocación por mucho tiempo, sin tener un cuerpo vampírico propio, simplemente no podía soportar las ataduras de un Kenju por mucho tiempo. Asahi jaló a Sana por la mano una vez más. Sana-chan. No tenía idea a dónde ir, pero correr era su única opción. Astarte no podía contraatacar mientras ella y Sana permanecieran allí, todo lo que Astarte podía hacer era cubrirlas hasta que su cuerpo cediera. Sin embargo, Gigliola observó cómo escapaban con una mirada de lástima. Fufu. Lo lamento, en verdad pensaron que un vampiro de la vieja guardia tendría un solo Kenju. Dicho esto, levantó su mano izquierda. Sangre fresca salió de su palma, finalmente tomando la forma de un nuevo Kenju. Eran un enjambre de abejas carmesí. Había docenas de ellas, cada una con un tamaño gigante de 5 o 6 centímetros de largo. El enjambre les daba una mirada penetrante a las chicas, pareciendo como si hubieran sido sacadas de una pesadilla. Gigliola continuó su risa elegante. Ve por ellas, aguijón. Mientras que el enjambre de abejas se acercaba, Asahi cayó sobre sus rodillas con desesperación. Incluso ella estaba perdida esta vez. Pese a la supercomputadora que controlaba las grandes placas, ella no podía pensar en otra cosa que la sacara de este aprieto. Con Gigliola habiendo tomado el control de la unidad de asalto de la guardia de la isla, Astarte estaba en sus límites. Asahi, una simple estudiante de preparatoria, no tenía manera de combatir un Kenju. Lo lamento, Sana-chan. Todo lo que Asahi podía hacer era cubrir a la niña con su propio cuerpo. Sana mostró una gentil y encantadora sonrisa en respuesta al abrazo materno de Asahi. No te preocupes, mamá. Mientras que Sana le susurraba esas palabras, los ojos de Asahi se ampliaron con sorpresa. Su visión fue inundada con el enjambre de abejas carmesí que se dirigían hacia ellas. Fue en ese instante cuando la risa de un hombre joven, llena de deleite, hizo eco por todo su alrededor. La diva del teatro Cuaurtes y una valiente damisela. Ja 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 ja, qué encantador. Verdaderamente un espectáculo digno de un festival, ¿no lo creen? Un torrente de energía mágica tan inmenso que iluminó el cielo estrellado como un rayo. Bañadas con una onda de choque de destrucción, el enjambre de abejas fue despedazado y aniquilado. Pero la onda de choque no era un sonido, realmente era un Kenju con la forma de una gigantesca y radiante serpiente. Entre la oscuridad, ambos ojos con brillo carmesí, estaba parado un atractivo hombre rubio. Por favor, permíteme participar. Gigliola Girardi. Cubierto con un traje blanco,
parecía un caballero con armadura brillante que vino a salvar a Asahi y Asana, sin embargo el aura que lo rodeaba era simplemente muy maligna para ese título. La despiadada sonrisa que mostraba estaba llena de emoción y anticipación por la masacre que se avecinaba. La hermosa vampiresa dijo el nombre del maniático aristócrata. Dimitri Butler. Un encuentro entre dos terroríficos vampiros de la vieja guardia. El cielo sobre el santuario demoníaco estaba teñido con la explosión de malevolencia que parecía derretir el mismísimo aire. Parte 4. Kohou miró la pantalla de su celular e hizo un sonido de desaliento en su garganta. Esto no es bueno, no conecta la llamada. Justo antes de que la llamada de Asahi fuera cortada, sonó como si alguien la estuviera atacando a ella y a Natsuki. Un poco de tiempo ha pasado desde que sucedió eso. Si el perseguidor era realmente uno de los fugitivos de la barrera penitenciaria, ambas estaban en un grave peligro. Asahi solo era una estudiante de preparatoria. Kohou no pensaba que ella pudiera salir intacta de los ataques de un criminal lo suficientemente malvado como para ser encerrado en la barrera penitenciaria. Incluso estaba la posibilidad de que ellas ya estuvieran muertas. Kohou se giró hacia la pared exterior de la casa de huéspedes y violentamente la golpeó con su puño. Mierda, en primer lugar, ¿qué diablos está haciendo Natsuki-chan con Asahi? El elevador se sintió inusualmente lento. Maldijo todas estas capas de seguridad que protegían la casa de huéspedes de los intrusos. Yukina, sujetando su lanza plateada, tomó una de las mangas de Kohou mientras hablaba. Tal vez es debido a que Asahi estaba en la Keystone Gate. Kohou la miró con sorpresa. Keystone Gate. Sí, Minamiya-sensei se transportó justo antes de perder por completo sus poderes mágicos. Siendo ese el caso, seguramente eligió el lugar más seguro que se le pudo ocurrir como su destino. Kohou pensó en la gigantesca y majestuosa estructura en el centro de la isla Itogami. Ya entiendo, debido a que el cuartel general de la guardia de la isla se encuentra en la Keystone Gate. Equipado con un robusto sistema defensivo y una gran cantidad de magos de ataque protegiendo el edificio, ciertamente, la Keystone Gate era el lugar más seguro en la isla. Si lo pensaba un poco, era obvio que Natsuki elegiría ese lugar. Y debido a que Asahi estaba trabajando como programadora en su trabajo de medio tiempo en el edificio, simplemente fue casualidad que estuviera cerca. Sin embargo, Yukina continuó. Creo que Minamiya-sensei revirtió completamente su edad justo antes de llegar al área de la guardia de la isla. Kohou puso su mano en su frente cuando recordó a Asahi mencionar que la niña parecía perdida y confundida. Y estaba en ese estado cuando Asahi la encontró. Kohou podía imaginarse claramente en su mente cómo eso debió haber sorprendido mucho a Asahi. Es lo más probable, respondió Yukina asintiendo. Si incluso quedara un pequeño fragmento de su memoria, Natsuki-sensei sin duda juzgaría que estaría más segura con Asahi. Como resultado, tal vez fue como el fenómeno de un pájaro recién nacido. ¿Quieres decir, la primera cosa que ves al abrir los ojos la consideras como tu madre? Ya veo, dijo Kohou, entendiéndola ahora. Pensó que probablemente era la posibilidad más probable, ya sea si fuese verdad o no. Sin embargo, saber por qué estaban juntas no resolvía para nada la situación. Ambas aún estaban en grave peligro. Pasando el último punto de control, Kohou y las demás finalmente salieron del edificio. Yukina miró a Sayake parada junto a ella, y le preguntó. Sayake, ¿pudiste contactar a la guardia de la isla? Sayake estaba sujetando su celular mientras sacudía su cabeza. No. Parece que tienen un completo caos ahora mismo. No estoy en una misión oficial, así que no puedo usar la línea de emergencia de la organización Rey León. A este ritmo, podría tomar horas para poder comunicarnos usando las líneas oficiales. Kohou gruñó mientras miraba el tablero electrónico en un puente peatonal. Maldición, y el monorriel tampoco está funcionando. Si tan solo las calles no estuvieran cerradas debido al desfile. Las calles en la isla estaban tan congestionadas que había poca esperanza de poder usar un auto. Incapaz de usar el monorriel, su única opción restante era caminar. Incluso corriendo a toda velocidad con su resistencia vampírica, le tomaría cerca de 15 minutos llegar a Keystone Gate. Kohou pensó que Asahi y Natsuki no tenían tanto tiempo. Fue entonces cuando Yukina lo tomó por un hombro y le gritó. Senpai, mira. Estaba apuntando una pequeña esquina. Una bicicleta. Adivinando lo que Yukina tenía en mente, Kohou corrió hacia la bicicleta. Solo había una bicicleta frente a una tienda en la esquina. Era un modelo de rueda fina para pasear en la ciudad, pero era más rápido que andar a pie. Yukina quebró la cadena atando la bicicleta con su lanza plateada. Me disculparé con el dueño luego. Senpai, ve con la fuerza vampírica en tus piernas. Luego, se cortó ligeramente su dedo índice y lo colocó, embarrado en sangre, en la boca de Kohou. Mientras Kohou lamía el dedo de Yukina, Sayake alzó su voz. ¡Ah! ¡Ah! Su tono era desorientado, con una mezcla de rabia y envidia. Pero Kohou no tenía tiempo para prestarle atención.
El cuerpo de Kohou se llenó de energía en respuesta a la sangre de Yukina. Su instinto vampírico despertó. Aunque la herida en su pecho comenzó a dolerle una vez más, Kohou lo ignoró y montó la bicicleta. Te alcanzaremos tan pronto como podamos. Lo lamento, Imeraji. Te debo una. Kohou presionó los pedales con toda su fuerza vampírica. La bicicleta rodó a una velocidad increíble como si hubiera sido lanzado por un cohete. Parte 5. La mujer de cabello púrpura continuaba sujetando su látigo mientras miraba al joven vampiro noble. Su hermoso y sensual rostro reveló un mínimo rastro de duda. Dimitri Butler, ¿qué está haciendo un noble del Imperio Warlord aquí? Butler era un vampiro de sangre pura, un descendiente directo del primer progenitor. Lost Warlord. Gigliola no podía comprender qué estaba haciendo un noble como Butler en un santuario demoníaco en el lejano oriente, muy lejos del domino que llamaba hogar. Por su parte, mostró una refinada y educada sonrisa, que mostraba completa apatía a su preocupación. Es un honor conocerte, Gigliola Girardi, princesa de la tribu de Chaos Bride. Butler dio un paso al frente como si estuviera protegiendo a Asahi y a Sana. Los labios de Gigliola se torcieron con malevolencia. Y tú, descendiente sanguíneo de los Warlord, intentas interponerte en mi camino. Butler se rió, como si estuviera esperando precisamente esa pregunta. Este es el santuario demoníaco del lejano oriente, donde nuestros progenitores no poseen ninguna influencia. Desde una perspectiva humana, yo, un embajador en esta isla bajo el Tratado de Tierra Santa, simplemente estoy frustrando las fechorías de una sucia criminal. Un guión más elaborado no podría ser escrito. ¿No estás de acuerdo? Gigliola frunció el ceño cuando finalmente dedujo lo que Butler realmente quería. Me pregunto, tu meta es cazarnos a nosotros los prisioneros, por deporte. Los rumores sobre el joven y atractivo aristócrata siendo un temible maniático eran famosos entre los demonios en Europa. Se decía que Butler, aburrido con el paso de la inmortalidad, buscaba pelea con poderosos oponentes, incluso hasta el punto en que devoraba a sus compañeros vampiros. Por diversión. Sin duda, hasta donde le importaba a Butler, criminales suficientemente malignos como para ser encerrados en la barrera penitenciaria, eran una presa ideal. Tener la ley de su parte simplemente era un deleite extra. Puede que no lo parezca, pero me estoy recuperando de una herida. Declaró Butler con un tono serio. Estaba buscando por un oponente adecuado para mí, rehabilitación. Una pequeña gota de sudor rodó por las cejas de Gigliola mientras su mano violentamente quebraba su látigo. Vaya glotón que eres, encantador de serpientes. Sin embargo, me pregunto si puedes derrotar a mi Kenju. En ese instante, los guardias de la isla bajo el control de Gigliola comenzaron a dispararle a Butler. Su número rondaba los 160. Era imposible para cualquier demonio evadir todas las balas. Además, las armas estaban reforzadas y con seguridad podrían ocasionar una lesión fatal, incluso sobre un vampiro noble. A pesar de ello, la expresión de Butler no cambió. Simplemente levantó su mano y ligeramente chasqueó sus dedos. Sacala. Un Kenju parecido a una serpiente marina se materializó y se enroscó alrededor de Butler. El monstruo era inmensamente largo, su vista era irreal, era como si un rascacielos hubiera sido construido para envolver un cañón. Los ojos de la criatura observaron a Gigliola y a las tropas bajo su control. Mientras que la serpiente adoptaba una postura ofensiva, la sangre de Gigliola se enfrió. Estás demente, Dimitri Butler. Ellos son simples marionetas. Pareciendo muy intrigado, la respuesta de Butler carecía de sarcasmo. ¿Cuál es tu punto? La gigantesca serpiente marina transformó su carne y sangre en una oleada de agua de alta presión mientras atacaba a los guardias de la isla. La fuerza explosiva destrozó el asfalto, los guardias, protegidos por escudos antidisturbios y autos acorazados, salieron volando como si fueran de papel. Era una destrucción absurda y sin piedad. Asahi contenía su aliento mientras contemplaba la escena apocalíptica. Aún así, aparentemente Butler, para sus estándares, se había contenido. Por supuesto, eso sin duda fue por pura consideración de Asahi y Sana, no por los guardias. El Kenju que había llamado Sakala era capaz de elevar la presión de un área 10.000 veces a la de la atmósfera, suficiente como para freír a un humano desde adentro hacia afuera. ¿Intentabas usarlos como escudos humanos? Le preguntó Butler a Gigliola, sonando evidentemente aburrido. En serio, ya basta, porque me preocuparía por la vida de unos seres tan débiles como para caer bajo tu control mental. Ya entiendo. Rugió la vampiresa. Así que ese es el tipo de vampiro que eres, Duque Ardeal. Justo como dicen los rumores. El Kenju de Butler se volvió a materializar, enrollado en el cielo como si estuviera la amenazando, y luego apuntó directo hacia ella. Viendo la falta de resistencia de Gigliola, Butler parecía algo decepcionado. ¿Ya terminaste? ¿Eso es todo lo que tiene que ofrecer el linaje del tercer progenitor? Esperaba mucho más que esto. Gigliola acomodó su violento cabello hacia atrás y gritó. Oh, está bien, no te preocupes, no te daré tiempo para que te decepciones.
Su mano derecha se volvió borrosa como un espejismo, y el látigo carmesí se disparó como un rayo. El arma inteligente de Gigliola, su kenju en forma de látigo, estaba dirigido hacia Butler mientras flotaba sobre su cabeza. En medio del aire, el látigo espinoso sujetó con fuerza el cuerpo de la serpiente. Estaba tratando de tomar el control sobre ella. Butler sonrió ligeramente. Ya veo. Entonces los humanos no son los únicos que puedes controlar. Él no solo estaba sonriendo superficialmente, era la primera vez que estaba verdaderamente complacido. Era una peligrosa sonrisa que escondía una ferocidad indescriptible. Una cruel sonrisa se dibujó sobre Gigliola también. Conoce tu lugar, encantador de serpientes. Aguijón. Las abejas carmesí volvieron a emerger sobre su cabeza. Su número era mucho mayor al de antes, podrían haber unas 500, o incluso 1000, era un vasto enjambre que tiñó el cielo de rojo. Incluso entre los vampiros de la vieja guardia, pocos podían invocar tal número de kenjus. Una fuerte y vivaz risa hizo erupción en Butler. Ja, eso es maravilloso. Muy bien de hecho. Entonces esta es la diva del teatro Coortes. Estaba profundamente encantado ante la vista que raramente tenía el privilegio de presenciar. Aquí estaba él, habiendo perdido el control sobre su kenju, bajo un feroz ataque del enemigo, estaba deleitado que su propia vida estuviera en juego debido al ataque de una fugitiva, un poderoso enemigo que él había esperado encontrar. Aún se estaba riendo cuando las abejas se dirigían hacia él. Parecía como si Butler estuviera siendo quemado hasta las cenizas por una gigantesca llama. Era un abrumador ataque de numerosos kenjus, no parecía haber algún escape. Sin embargo, en ese momento, algo como un vórtice negro emergió sobre la cabeza del vampiro. Era un gigantesco vórtice con varias docenas de metros de diámetro. El hermoso rostro de Gigliola se retorció por la conmoción. Aguijón. Justo antes de que el enjambre de abejas alcanzara al joven aristócrata, se desvanecieron una tras otra. El vórtice negro sobre Butler simplemente las estaba succionando todas. Un kenju. No podría ser. Para entonces, Gigliola se había dado cuenta que el vórtice negro realmente era una masa de miles de serpientes interconectadas. Esas miles de serpientes extendían sus cuellos uno tras otro, cada una capturando una de las abejas con sus mandíbulas, para posteriormente masticarlas. El nuevo kenju que invocó Butler era una serpiente con 1000 cabezas. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me forzara a invocar a este, Gigliola Girardi, dijo Butler sonriendo con superioridad. Sus ojos azules estaban teñidos en rojo, sus largos colmillos sobresalían por sus labios, una increíble energía demoníaca se había acumulado en su cuerpo. Habiendo consumido al kenju de Gigliola, había regenerado sus heridas de la batalla anterior y recuperó hasta la última gota del poder demoníaco que había perdido. Acorralada en una esquina, Gigliola desató su látigo carmesí sobre el mismísimo Butler. ¿Qué le hiciste a mi kenju? Pero el kenju de Butler devoró el látigo en el aire a mitad de camino. Las incontables serpientes consumieron las incontables ramas del arma inteligente. Y no solo el látigo, también la mano de Gigliola. ¡Ah! Gigliola gritó mientras le arrancaban su brazo derecho. Cuando se dio vuelta para huir, las serpientes la asaltaron, una tras otra. Trozos y pedazos de ella fueron consumidos hasta que su cuerpo entero estaba teñido en carmesí. Canibalismo. Esta era la razón por la cual los vampiros en Europa le temían a Butler. Butler consumía a sus compañeros vampiros y robaba su poder para sí mismo. Gigliola intentó transformar su cuerpo en neblina para escapar, pero el otro kenju de Butler la detuvo. La serpiente marina, capaz de manipular la presión atmosférica con libertad, creó una densa pared de aire que no le permitía escapar. Ja. ¿Entonces aún estás viva? Eso es lo que yo llamo un vampiro de la vieja guardia. Verdaderamente asombroso. Gigliola rodó en el suelo, con su cuerpo mitad sólido, mitad neblina. La cruel sonrisa de Butler continuó mientras observaba su impotente forma. No. Detente. Alguien, por favor, ayúdenme. Gigliola desesperadamente intentaba escapar, arrastrándose en el suelo con su brazo izquierdo, su única extremidad remanente. Incluso la increíble habilidad regenerativa de un vampiro de la vieja guardia como ella no podía sanar unas heridas tan severas en corto tiempo. Gigliola ya no poseía la fuerza para luchar. Todo lo que le esperaba era una matanza unilateral. Con anticipación de su cruel destino, Aiba cubrió los ojos de Sana. No podía permitir que una pequeña niña presenciara un acto tan trágico y cruel. El atractivo y joven vampiro no había venido a rescatar a Asahi y Sana, él solo quería luchar. Había aparecido para cazar su presa y convertirla en su propia carne y sangre. Una vez que la matanza terminara, no había garantía de que él no fuera por Asahi o Sana. Además de eso, los guardias de la isla estaban destrozados, y Astarte, habiendo recibido repetidos ataques por parte de ellos, ya estaba en su límite. No había nadie quien la pudiera salvar. Asahi abrazó fuertemente a Sana y rogó. Alguien, ayúdeme. Alguien, deténgalo.
La voz que respondió su llamado era una que ella conocía muy bien. Butler. La gruesa y despiadada aura que llenaba el cielo nocturno se desvaneció. La luz lunar brilló sobre Aketsuki Kohou, sentado sobre una bicicleta que estaba emitiendo humo blanco. Había sido abusada hasta sus límites. Parte 6. Solo había una definición para esto. Una zona de desastre, la calle había sido demolida, las paredes de los edificios habían sido quebradas, y las luces de tránsito y lámparas estaban completamente dobladas. La unidad de asalto de los guardias de la isla estaba en ruinas. Y una vampiresa vestida con algo parecido a ropa interior estaba tirada en el suelo, medio viva y medio muerta. La única gracia era que Asahi y la pequeña niña que estaba abrazando estaban completamente ilesas. Kohou no tenía que preguntar quién había hecho esto. Solo había un vampiro frenético que observaría esta escena con una sonrisa calmada. Butler miró a Kohou, quien estaba completamente cubierto con sudor, y le dirigió la palabra con una sonrisa que estaba completamente fuera de lugar. Hola, Kohou. Kohou suspiró con visible agotamiento mientras se deshacía de la bicicleta que había estado montando. Como si este fuera lugar para hablar tan casualmente. Te has sobrepasado completamente. Lo hice, dijo Butler con una consternación burlona mientras inclinaba su cabeza. La mujer en lencería erótica tirada a sus pies le parecía algo familiar a Kohou, por así decirlo. Ella era uno de los fugitivos de la barrera penitenciaria. Al parecer Butler había contraatacado cuando uno de los fugitivos estaba atacando a Asahi y a Natsuki, salvándolas a ambas como resultado. Si ese era el caso, tal vez Kohou debería estarle agradeciendo, pero viendo de cerca el trabajo del noble, no se sentía para nada agradecido. Los grilletes grises en el antebrazo de la fugitiva comenzaron a brillar. Luego de eso, cadenas plateadas emergieron sujetándola fuertemente, fue inmediatamente tragada. Había regresado a la barrera penitenciaria. Viendo esto, Butler asintió con admiración. ¡Oh cielos! El sistema de la barrera penitenciaria fue activado, ¿no es así? Ha sido un espectáculo muy entretenido, todo gracias a ti, Kohou. Nunca estoy aburrido en esta isla. Sí, sí. Lo ignoró con una mirada exasperada, Kohou se apresuró hacia Asahi y Natsuki. Asahi no tenía su usual mirada maliciosa. Su cabello era un desastre, su ropa estaba sucia y toda destrozada. Sus pestañas estaban húmedas con lágrimas. Aún así, miró a Kohou y entusiasmadamente lo reprimió. Llegas tarde, Kohou. Discúlpame. Kohou forzó una sonrisa ante las primeras palabras que salieron de su boca. La tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Viendo a Kohou y Asahi actuar así, la pequeña niña que se parecía a Natsuki los miró con una curiosa expresión. Kohou miró a la chica homúnculo, quien estaba sentada contra una pared, y le preguntó. ¿Te encuentras bien, Astarte? La joven chica tensamente giró su cabeza y respondió débilmente. Afirmative. Sin embargo, soy incapaz de continuar combatiendo. Descanso y mantenimiento son requeridos. Entendido. Me encargaré de ahora en adelante. Escuchando esto, Astarte cerró sus ojos con aparente alivio. Cambió a su modo durmiente, sin duda para conservar su temperatura corporal. Cielos, pensó Kohou mientras suspiraba. Asahi observó su rostro por un lado, observándolo con notable enojo. Encargarte, mi trasero. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sabes tú? Bueno, ¿qué estás haciendo tú con Natsuki-chan? Gritó Kohou de vuelta instantáneamente. Asahi era una estudiante normal de preparatoria. Ella no tenía ni el poder ni las habilidades para combatir criminales mágicos. Nadie la hubiera criticado si hubiera abandonado a la niña para salvar su vida. Aún así, aquí estaba ella, protegiendo una niña que no conocía hasta el punto de casi perder su vida. Ella realmente es increíble, pensó Kohou. Por su parte, Natsuki parpadeó con fuerza cuando escuchó las palabras de Kohou. ¿A qué te refieres con Natsuki-chan? Espera, ¿te refieres a Sana-chan? Sana. Sí, pequeña Natsuki-chan. Abreviado, Sana-chan. Ah. Entonces eso fue lo que pasó, Kohou se dio cuenta. No era sorpresa que Asahi notara el parecido de la niña con Natsuki-chan. La niña realmente parecía tener amnesia, así que llamarla por otro nombre mientras estaba en ese estado parecía una muy buena idea. Y Butler, escuchando su intercambio de palabras, murmuraba mientras se daba cuenta por sí mismo. Minamiya Natsuki, ya veo. Entonces los fugitivos apuntan con eliminar a la bruja del vacío. Le dio una ligera mirada a Natsuki. Kohou se preparó, listo para defenderlas a ambas. Butler, ¿por qué tú? Minamiya Natsuki, una maga de ataque excepcional, era uno de los pocos poderosos adversarios que Butler consideraba como sus iguales. Ahora Natsuki había perdido su memoria y poder mágico, quedando atrapada en el cuerpo de una pequeña niña. Kohou pudo imaginar brevemente justo lo que Butler podría hacer, armado con ese conocimiento. Poniéndolo en una forma más directa, si Natsuki muere aquí, la barrera penitenciaria se desvanecería completamente y los prisioneros quedarían completamente libres.
Y Butler está al tanto de ese hecho. Si Butler intentaba asesinar a Natsuki aquí mismo, Kohou tenía que detenerlo. En otras palabras, tendría que luchar. Herido por Sekirou, Kohou no tenía garantía de poder ganarle a Butler, aún así, no tenía otra opción más que intentarlo, incluso si significaba exponerle a Asahi que era un vampiro. Pero, Butler repentinamente comenzó a reírse, como si se burlara de la determinación de Kohou. Jajajajajajaja. Jajajajajajaja. Fue un genuino ataque de risa que pareciera venir de una persona completamente diferente. Puso ambas manos sobre su estómago y se inclinó, como si se estuviera riendo tan fuerte que le comenzaba a doler. Aquí estaba un aterrador noble del imperio de Warlord, un vampiro de la vieja guardia, superado por la risa. Aparentemente ver a Natsuki en ese estado estaba muy lejos de sus expectativas. Oh cielos, solo mírate. Ni siquiera eres una sombra de lo que solía ser, bruja del vacío, jajajajaja. Kohou llamó a Butler con una mirada estupefacta. Butler. Él esperaba hostilidad, pero no estaba preparado para un ataque de risa. Kohou realmente no sabía cómo lidiar con Butler en este momento. Butler se limpió unas lágrimas en la esquina de sus ojos y preguntó. Por lo que parece, estás herido, Kohou. ¿En verdad puedes protegerla en ese estado? Parecía como si aún estuviera conteniendo su risa entre dientes. ¿Qué intentas decir?, gruñó Kohou. Absolutamente, Kohou estaba herido actualmente, incapaz de usar por completo el poder del cuarto progenitor. Dicho de otra manera, no se sentía a salvo ni siquiera luchando contra los fugitivos. Sin embargo, la unidad de la guardia de la isla estaba derribada a su espalda. Incluso si estaba fuera de su alcance, Kohou debía intentarlo. Como si estuviera viendo a través de él, Butler declaró con un tono amable. Le permitiré hacer uso de mi barco. Por supuesto, tú también puedes acompañarla. Estoy seguro que así será más divertido. La inesperada sugerencia de Butler lo dejó sin palabras. Pero inmediatamente dedujo su verdadera intención. Después de todo, los fugitivos estaban tras la vida de Natsuki. Custodiar a Natsuki significaba que ellos vendrían por su cuenta. Para Butler, un hombre que ansiaba batallas con poderosos adversarios, no podía pedir por una mejor situación. Si los fugitivos vienen por ella, seguramente atacarán. Si sucede aquí en la ciudad, podrían resultar daños colaterales. Mi sugerencia es mucho más segura, ¿no lo crees? Entonces, dices que protegerás a Natsuki-chan, Kohou mordió su labio y pensó seriamente. No era como si intentara confiar en Butler, pero pensaba que no era un mal trato. Seguramente, incluso los fugitivos no se atreverían a retar al noble del Imperio Warlord tan fácilmente. Eso les daría algo de tiempo en buscar una manera para recuperar la memoria de Natsuki. El problema era, si los fugitivos llegaran a atacar a Butler, era enteramente posible que la isla Itogami recibiera un daño masivo, pero aún así. Kohou suspiró. De acuerdo, es un trato. No era como si tuviera otra opción en el asunto. En el peor de los casos, Kohou estaría justo al lado de Natsuki. De esa forma, se presentaría alguna forma de lidiar con la situación. Butler entrecerró sus ojos, deleitado, y asintió con mucha satisfacción. Se parecía a un adolescente que acabara de invitar a su amante a su hogar. Tal vez hable muy pronto, pensó Kohou angustiado mientras sentía correr un escalofrío por su espalda. Espera, ¿quién te crees para decidir eso, Kohou? Y de todas formas, ¿cómo diablos conoces a un noble del Imperio Warlord? Arrinconado con la hostilidad de Asahi, Kohou desesperadamente intentó poner las cosas en orden. Hay muchas circunstancias involucradas. Te lo explicaré detalladamente después, así que por favor, solo. Asahi suspiró profundamente, como si se indignara desde la profundidad de su alma. ¿Y de verdad piensas que dejaré que esto simplemente pase? Kohou se desplomó sobre sus hombros. Supongo que no. En primer lugar, Kohou nunca pensó que podría engañar a Asahi por siempre, su intuición era muy buena. Tal vez este era el momento de revelar todo. Tal vez este era el momento indicado para decirle que él realmente es un vampiro. Decirle que él se había convertido en el cuarto progenitor. Y decirle que el lugar a donde iba no era un lugar indicado para una humana como ella, y que simplemente era mucho para ella. No hay problema, no hay ningún problema. Pero si significaba mantenerla a salvo, incluso si el precio era perder su amistad. Pero antes de que Kohou pudiera decir algo, Asahi lo señaló y declaró con mucha audacia. Está bien, dejaré a Sana-chan bajo tu cuidado, pero con una condición. Kohou tenía un mal presentimiento sobre esto. Condición. Asahi mostró sus dientes mientras abrazaba a Sana. Si tú vas, yo voy contigo. ¿Qué? Kohou miró al cielo con desesperación. Butler comenzó a reírse otra vez. La noche continuó. El festival de Halloween, la celebración del encuentro entre el hombre y los monstruos, también continuó.